porque el tema de capacitores da para más. Cuando se estudia el capacitor con corrientes eléctricas, ya sean de continuas, de alternas, es un campo de amplia aplicación el capacitor. Pero nosotros ahora en electrostática lo vamos a usar, digamos, una vez terminado el proceso de carga y, bueno, observar ahí qué pasa con el campo, con la energía. Vamos a ver distintas configuraciones de capacitores. La semana pasada que estuvimos viendo el tema de conductores, bueno, hoy vamos a hacer la presentación del capacitor con dos conductores básicos y que entre estos conductores hay un material aislante de nulo efecto electrostático. ¿Qué quiere decir esto? Que el aislante no tiene una propiedad especial como aislante, sino que es como si fuese vacío. Por ejemplo, el aire, desde el punto de vista dieléctrico, tiene una poca manifestación dieléctrica, entonces el aire a los fines prácticos puede ser considerado como material vacío aislante, de tal manera que estos conductores van a estar separados y aislados entre sí. La clase que viene vamos a ver con un poquito más en detalle el tema de los aislantes, los materiales dieléctricos, y ver qué pasa, cómo interactúan con el campo eléctrico. Pero esta clase vamos a hacer la introducción al tema. Entonces suponemos dos cuerpos conductores. Profe, ¿Sí? entonces los temas serían hasta la clase que viene, lo que entraría en el Hasta parcial. la clase que viene. Sí, 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 hasta la clase que Ah, viene. O sea que va a entrar todo capacitores, esto que vamos a ver hoy, y el capacitor con dieléctrico, interacción de la materia con el campo eléctrico. Entonces, supongamos que tenemos dos cuerpos conductores, como decíamos, por supuesto, supongamos que en principio están aislados, perdón, están aislados, están descargados, en principio están descargados, no tienen carga libre, entonces supongamos que de alguna forma nos ingeniamos para ir transportando cargas de un cuerpo al otro. Supongamos que estamos transportando electrones, que son los verdaderos elementos conductores de cargas en un conductor, entonces estamos trasladando los electrones de tal manera que este de la izquierda queda con un exceso de carga positiva y el de la derecha va a quedar con un exceso de carga libre negativo. Visto así, nosotros ya sabemos que esto más o menos forma un dieléctrico, perdón, un dipolo, nada más que no es un dipolo de cargas puntuales, sino que son cargas distribuidas en un volumen. Entonces aparece un campo eléctrico que va desde positivo a negativo, con líneas de configuración de cargas de campo de tipo salientes de la carga positiva, entrantes a la carga negativa, y que más allá de alguna imperfección del dibujo, salen en forma perpendicular a cada punto de la superficie. Entonces, tienen un desarrollo que va de la carga positiva a la carga negativa, las líneas de campo, que por supuesto, digamos, como habíamos partido del hecho de ir traspasando electrones, la carga neta de cada cuerpo conductor es la misma. Este lo vamos a llamar Q y esta menos Q. ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Se viene entendiendo el planteo? Sí, sí, profe.
Entonces, vamos a plantear las ecuaciones que conocemos del campo eléctrico, que son las ecuaciones, son dos ecuaciones fundamentales hasta ahora que hemos visto, que es la ley de Gauss y la integral de línea del campo eléctrico como la diferencia de potencial. Entonces, fíjense para dónde más o menos ya vamos orientando la prueba del barco, ¿no? Porque vamos a plantear, por un lado, que la integral de línea entre un cuerpo y otro, acá vamos a hacer una especie de simplificación, porque nosotros esa integral de línea la designábamos como la variación de potencial entre el punto I y el punto F, sabiendo ya que estos cuerpos conductores tienen el mismo potencial sobre toda su extensión, ¿no? Entonces habría que ver la diferencia de potencial entre los dos cuerpos conductores. ¿Qué va a ser igual? En este caso vamos a hacer la simplificación de la expresión porque vamos a plantear. En cambio de llamarle delta B, le vamos a llamar B. Cuando hablamos de la diferencia de potencial entre las placas de un capacitor, generalmente nos referimos a la magnitud B, potencial. Y vamos a tomar el módulo, o sea, no me interesa el tema del signo porque vamos a plantearnos observar el módulo, el potencial. Entonces este va a ser igual a la integral de E, producto escalar diferencial L, digamos, si vamos desde el cuerpo positivo al negativo, sería entre I y F, o sea, estamos allí viajando por una línea de campo, por ejemplo, o viajando en el espacio, no es necesariamente que sea a través de una línea de campo, pero por ahí viajar a través de la línea de campo es más, digamos, descriptivo desde el punto de vista del viaje, ¿no? Pero en realidad podría ser un viaje integral de línea así, pero bueno, tomemos una línea de campo, vamos por ahí. Entonces, y decíamos la ley de Gauss, que decía que había una proporcionalidad entre el flujo y la carga neta encerrada. En este caso, la superficie gaussiana que vamos a tomar va a ser una superficie justo que calce uno de los cuerpos conductores, ya sea el de la izquierda o el de la derecha. Lo envolvemos como con una superficie gaussiana. Entonces, Q sobre epsilon 0, la ley de Gauss, es lo que decía es que esto era la integral de superficie cerrada del campo eléctrico. Entonces, esta superficie S que sea justamente encerrando un cuerpo conductor. Ahora bien, ¿qué pasa si observamos esas dos ecuaciones y sacamos alguna conclusión? Porque digamos que la carga, esta Q, es la carga encerrada por un conductor, y que epsilon 0 es una constante. Acá lo que hay que deducir es que, como el campo eléctrico está en forma lineal dentro de las integrales, que son integrales curvilíneas, integrar superficie es, supongamos, yo podría esa superficie gaussiana extenderla siempre perpendicular a la línea de campo, hasta volver a encerrar, digamos, hasta encerrar el otro cuerpo conductor. Entonces, esta integral de superficie, combinada con la integral de línea, es como si estuviéramos desarrollándola a ambas integrales simultáneamente,
lo que estamos haciendo es cubrir un volumen, ¿sí? Con una integral de superficie y con una integral de línea, estamos cubriendo el volumen fuera de los conductores, ¿sí? Porque esto estamos haciéndolo para todo el espacio. Entonces, esas integrales de línea en su resolución, así visto de esta perspectiva, combinadas, nos están dando una idea del volumen fuera de los conductores, y que eso por un lado, y además, al observar las integrales, y como les decía, el campo eléctrico está en forma lineal, quiere decir que la relación entre la diferencia de potencial y la carga es a través de una constante lineal. Esa constante lineal le vamos a llamar capacidad, que va a ser igual, entonces, a Q por B. Entonces, esa es la definición de capacidad. Sale a partir de la relación lineal que hay entre B y Q, porque estas integrales curvilíneas tienen el campo eléctrico en forma lineal. Y acá está que les decía que la resolución de Q, la integral esta con esta, multiplicadas así. Profe, ¿Sí? ¿no sería Q sobre B? Sí, perdón, eso estoy viendo que me tira pato. Es Q sobre B. La relación lineal es entre Q y B, así que esta constante C viene a ser, digamos, la relación lineal que hay entre Q y B. Entonces, en tanto y en cuanto podamos resolver las integrales, podemos resolver la constante C. Y si no se puede hacer porque la configuración es muy complicada y esas integrales no se pueden resolver en forma trivial, en ese caso, aún así sabemos que existe C como una constante que relaciona la carga almacenada con la diferencia potencial, y que en ese caso tendremos que determinarlas por otros métodos de medición, por ejemplo, en un laboratorio, interactuar una corriente eléctrica, hacer la carga del capacitor a través de una resistencia, y bueno, a partir de allí observar los valores, parámetros medidos, ¿sí? Electrodinámicos en este caso, ¿no? Pero bueno, si se puede resolver las integrales, se puede resolver también en forma teórica la capacidad. Entonces, esta nueva magnitud que aparece como una característica de la geometría de un sistema de dos cuerpos conductores es la unidad en la que se mide la capacidad en MKS, es la unidad de carga sobre la unidad de diferencia de potencial, o sea, Coulomb sobre voltios. No se vayan a confundir pongamos hacia esta C es la unidad de Coulomb, no es C de capacidad. Entonces, esta unidad Coulomb sobre voltios en MKS es el faradio. Un faradio es Coulomb sobre voltios. Como a los fines prácticos y dadas las configuraciones y tamaños de orden práctico,
el faradio queda muy grande como unidad, en forma comercial, en forma técnica también. La unidad de capacidad se usa el microfaradio, el nanofaradio, que son submúltiplos, por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. Digamos, esas son las unidades más adecuadas al tamaño de uso de estos elementos. Y comercialmente, uno cuando va a pedir un capacitor, no dice, deme un capacitor de 0,00007 faradios, o no dice 7 por 10 a la menos 9 faradios. Entonces, para acomodar mejor el léxico se usan los submúltiplos. Entonces vamos a ver algunos casos en particular que se pueda resolver esa integral. Por supuesto, esas son situaciones donde hay una alta asimetría, que ya las reconocemos. Vamos a ver las tres configuraciones básicas: configuración plana, cilíndrica y esférica. Entonces vamos a poner de título capacitor plano. En este caso van a ser dos cuerpos conductores enfrentados entre sí de superficie plana, pero a los fines de ser de poder resolver las integrales, vamos a suponer que el área A de las placas, la raíz cuadrada de A, es mucho mayor que la distancia D que separa las placas. Acá hay una distancia D que separa las placas, entonces acá lo que se dice es idealizar el capacitor plano como un capacitor plano infinito. Profe, ¿Sí? no entendí por qué raíz de A. Porque a la hora de comparar dimensionalmente los tamaños, el área está en metros cuadrados. Ah, claro, claro. Sí, sí. Entonces, para que valga la comparación, tenés que unificar en una de las unidades. También podés poner de que el área A es mucho mayor que la distancia al cuadrado. Entonces, una vez que está cargado el capacitor, este tiene, el de la izquierda, por ejemplo, carga positiva, el de la derecha, carga negativa, la misma carga de distinto signo. Entonces, el tema del campo eléctrico ya lo habíamos visto para un plano infinito cargado, que el campo eléctrico resultaba el módulo sigma sobre epsilon c. Un medio sigma sobre epsilon c. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos dos planos, y lo que tenemos que aplicar es el principio de superposición, porque el campo eléctrico, al ser una magnitud lineal, cuando hay dos o más fuentes de campo eléctrico, en cada punto se suman los efectos de los campos eléctricos individuales. Recordamos nosotros para el plano infinito cargado, supongamos con distribución de carga positiva, las líneas de campo eran perpendiculares al plano, salientes si la carga es positiva, y habíamos visto también que el potencial vale
perdón, el campo eléctrico vale 1/2 sigma sobre epsilon 0, y que el potencial vale integrar E en el espacio. El potencial dependía de la coordenada en X perpendicular al plano. Entonces, esto me quedaba E por E. Digamos, la diferencia de potencial, o el potencial es la integral del campo eléctrico diferencial L. Como el campo eléctrico es constante, sale afuera de la integral y me queda integral diferencial L, que es L, o sea, el camino recorrido. Entonces, en este caso, va a haber una superposición de campos. Va a haber la carga, el plano cargado positivamente genera líneas de campo así, sobre todo el espacio. El plano negativo genera líneas de campo en todo el espacio que se dirigen hacia el plano. Por este otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Más o menos acá se puede visualizar que hacia afuera de las placas el campo eléctrico se va a anular porque al superponer dos campos con el mismo módulo, distintos signos, perdón, con distintos sentidos, los campos se anulan. Y que al contrario, entre medio de las placas, los campos se refuerzan, resultando el campo aquí adentro de un valor el doble del campo individual de cada placa. Entonces pongamos acá campo de la carga positiva, y el campo total entonces va a ser el campo de la carga positiva más el campo de la carga negativa, el módulo de ambos. Entonces esto resulta directamente 1/2 más 1/2, 1. Sigma sobre epsilon 0, que es el campo entre medio de las placas. ¿Sí? No, pero me parece que posiblemente estás confundido, porque en capacitores empezamos recién ahora a hablar. Y vos decías la distancia entre las placas. Cuando vimos la distribución plana infinita, dijimos que el campo era uniforme hacia ambos lados del plano, nada más que tenía distintos sentidos. Hacia un lado tenía un sentido, hacia el otro lado tenía otro sentido. Y que el módulo es constante. Lo que sí es función de la posición es el potencial, que recién les indiqué que el potencial, al ser la integral de por diferencial L, digamos, hablando en términos generales, C, esto era igual si el campo es constante. Si vos tomás un camino que coincida con la coordenada perpendicular al plano, en ese caso, el coseno que forman los dos vectores es, el ángulo que forman es 0 grados, el coseno es 1, sale afuera de la integral del campo porque es una constante y te queda integral. ¿Hace falta que lo haga eso? ¿O se dan cuenta?
Claro, puede que haya hablado del potencial y yo te dije que a medida que nos acercamos al plano, el potencial va creciendo. Creo que eso fue lo. Ah, perfecto. Bueno, entonces el campo entre las placas es constante, sigma sobre epsilon cero, y el potencial, con la diferencia de potencial entre las placas, va a ser E por diferencial L, integrado entre un cuerpo y el otro. Esto me va a dar E que vale sigma sobre epsilon cero, que es una constante, por la distancia. Diferencial L, el camino entre una placa y la otra, nos da, al integrarlo, nos da la distancia D. Entonces, acá podemos plantear cuánto vale el potencial. C como Q sobre B. La carga Q, ¿cuánto va a ser? Bueno, como estamos considerando un capacitor infinito, pero no tan infinito, tiene un área finita, entonces hacer la integral de línea, perdón, la integral de superficie rodeando un conductor para resolver Gauss y la carga neta encerrada, es lo mismo que plantear sobre la carga S, la superficie cerrada. Imaginemos que encerramos toda una placa. El campo va a ser perpendicular a los diferenciales S, perdón, perpendicular a la superficie, paralelo a diferencial S. De nuevo, el ángulo va a ser 0 grados y el coseno 1. O sea, ven que siempre le buscamos la forma más fácil. Y me va a quedar directamente que esto es Q sobre epsilon 0 va a ser E por el área. E por el área. El área de la placa. Profe, ¿Sí? ese es el integral que estábamos intentando resolver antes, ¿no? Claro, acá tenemos la integral de superficie y la integral de línea. Claro, claro. Perfecto. Acá resolver esta integral de superficie, yo pongo E por A por canchero nomás, pero piensen que el área ¿cómo lo puedo decir? Claro, cuando yo rodeo una de las placas, no, yo no quiero marear, ¿no? Pero acá es como que el área se va para el doble, ¿no? El área, porque tenés de un lado y del otro. ¿Lo ven a eso? Pero para una placa el campo vale 1/2. Entonces se cancela ese 1/2 con el 2 y me queda directamente E por A. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, sí, es como que escribí rápido, pero hay que suponer que eso viene así. Entonces, ¿a qué va a ser igual la capacidad cuando yo relaciono entonces Q con B? Acá me va a quedar. Q va a ser epsilon 0 por E, por el área del capacitor plano, dividido sigma, pero sigma, la densidad de carga es igual
a la carga total dividido el área. Por ejemplo, si tomamos toda la superficie, esto me va a quedar entonces sigma a ver acá que estoy haciendo mal porque epsilon 0, ¿qué pasa con epsilon 0? Profe, ¿no queda el campo por la distancia abajo en el denominador? Y ahí se cancelan los dos campos. Sí, 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 el campo por la distancia. Ah, claro, es el campo por la distancia. Ahí. Me estaba complicando tratando de poner sigma por epsilon 0, pero no hace falta. Este sigma sobre epsilon 0 es el campo. Está bien, gracias. Entonces, se cancela E con E y el capacitor plano me queda epsilon 0 por el área sobre la distancia de separación. Y acá ponemos el signo de aproximado porque para un capacitor plano real sabemos que hay una finitud, entonces por más que yo plantee que la raíz del área es mucho mayor que la distancia de separación, es una aproximación, entonces ese resultado es aproximado y se va a cumplir con más rigurosidad en la medida que el área sea mucho más grande que la distancia que separa, ¿no? Entonces, fíjense que el capacitor aumenta la capacidad conforme aumente el área, pero también al disminuir la distancia D, también es otra opción de aumentar la capacidad. ¿Se entendió? Profe, eso también es igual a Q sobre B, ¿no? Claro, claro, porque de ahí venimos, ¿no? Q sobre B, reemplazamos lo que es Q, reemplazamos lo que es B, Claro, claro. y me queda así. Entonces vamos a ver la otra configuración cilíndrica. Capacitor cilíndrico. En este caso, vamos a plantear dos tubos conductores cilíndricos, concéntricos. ¿Sí? Uno está dentro del otro, esto vamos a dibujar con líneas de trazos porque está adentro. Entonces vamos a plantear que el eje común que el tubo interior, por ejemplo, tiene RI, radio interior, que el tubo exterior tiene un radio exterior RE, que tiene un largo L, el largo del capacitor, y que a los fines también de poder resolver las ecuaciones en forma trivial, vamos a suponer que L es mucho mayor que RE y que RI. Entonces, nosotros ya habíamos calculado la distribución de carga sobre un alambre, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo quedaba el campo eléctrico? Lambda por L, si mal no recuerdo. Claro, el campo eléctrico para un alambre era igual a lambda sobre 2pi por R,
2pi epsilon 0 por R, en función de R, la distancia perpendicular al alambre, ¿no? Acá lo que vamos a hacer es válido también suponer que eso que hablábamos de un alambre cargado, verlo como que ese alambre es el tubo. El resultado es el mismo fuera del tubo. Fuera del tubo, el resultado es este mismo. Lambda sobre 2pi epsilon 0 por R. Donde R entonces va a ser la distancia radial perpendicular al eje en coordenadas cilíndricas. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar con los campos originados por las cargas distribuidas? Porque acá lo que va a pasar es que vamos a ir sacando electrones del tubo interior, por ejemplo, que tiene y va a quedar con distribución de carga positiva sobre su superficie, y va a ir a parar a la superficie exterior, que se va a cargar negativamente. Entonces, ¿a qué va a ser igual el campo eléctrico para todo el espacio en este caso? Bueno, si vemos desde arriba la situación, el tubo interior que está cargado positivamente genera un campo radial sobre el plano de corte, ¿no?, del cilindro saliente, y que las cargas negativas distribuidas en el tubo exterior va a generar líneas de campo dirigidas hacia la carga negativa, y que el lambda para los dos, cuando querramos calcular el campo y aplicar la superposición para el espacio, ¿no? El lambda va a ser el mismo para los dos tubos, nada más que con distintos signos. Y acá estamos viendo que entonces afuera el campo va a ser originado por superposición por las dos distribuciones de cargas y que se van a anular entre sí. O sea que fuera del capacitor cilíndrico no hay campo eléctrico. El campo es cero. Dentro del tubo interior, como el tubo es un conductor, hacia adentro no tiene campo eléctrico. Por más que haya vacío, por más que haya aire dentro del tubo, al ser toda la chapa conductora y que tiene un espesor, entonces hacia adentro de ese espesor el campo es cero y por ende, por continuidad, es cero para todo el espacio dentro. Acá no hay campo. Donde sí va a haber campo es en el espacio entre los cilindros. Entonces, ¿cuánto va a valer ese campo? Fíjense que si aplicamos superposición en este espacio, el tubo exterior no hace aportes. No hace aportes porque desde el punto de vista de la independencia de los aportes, de esto que hablamos del principio de superposición, las líneas de campo, estas azules, terminan allí y no van hacia adentro, porque este tubo exterior es conductor. Entonces, entre el espacio entre las cilindros, el único campo que va a haber va a estar generado por el cilindro interior. Entonces,
¿cómo va a quedar en definitiva la diferencia de potencial y la carga total acumulada para calcular la capacidad del capacitor cilíndrico? Bueno, acá vamos a tener que borrar algunos de estos dibujos. ¿Cuál va a ser el más fácil? El menos en este momento. Bueno, borremos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo venimos? Sí, profe. Sí, decime. Sí. El capacitor plano, las dos placas, digamos, cargadas con distintos signos las cargas, recién estuvimos viendo que hacia afuera del capacitor el campo era cero, también aplicando superposición. ¿Se acuerda? Recién lo estuvimos. Claro, claro. Recién lo que vimos es la placa cargada positivamente genera campo para todo el espacio, ¿no? Saliente de la carga positiva. Y después tenés la otra placa cargada negativamente. En la convención de los colores el negativo es negro y el positivo rojo, pero bueno, acá uso el fibrón que tengo a mano. Pero digamos, esta distribución negativa, las líneas de campo están dirigidas hacia la carga negativa, de los dos lados. Y como tienen el mismo valor, los campos, acá afuera del capacitor se anulan. ¿No es que tienen una superposición destructiva o digamos es más E menos E igual a 0? Claro, y en cambio adentro se refuerzan, se superponen positivamente. Entonces solamente hay campo acá adentro. En este caso es distinto porque, digamos, si uno hace un esfuerzo de imaginación, es como si vos tuvieras las dos placas, pero las torces y las cerrás entre sí, ¿no? En un sentido, pero en ese caso hay que hacer el análisis ese del dibujo que hicimos, que borré. Entender por qué afuera del capacitor el campo es cero, por qué adentro del cilindro interior también el campo es cero, y que en el espacio entre los dos tubos pasa que el campo solamente aporta la carga positiva. En cambio acá, las dos placas aportaban campo al interior. En eso se distingue, porque no es la misma configuración. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular en este caso? Bueno, la integral de línea, vamos a resolver la integral de línea por un lado, entre radio exterior, perdón, radio interior y radio exterior. En este caso, el campo ya tenemos ahí cuánto vale. Nos olvidemos del signo porque vamos a tomar siempre el módulo. Acá me queda lambda sobre 2pi epsilon 0
por R, y vamos a elegir un camino radial. Para simplificar las cosas, vamos a elegir un camino para recorrer la integral de línea que sea radial. Entonces, en ese caso, el producto, el ángulo que forman los dos vectores, porque esto lleva acá un R versor, el diferencial L también tiene la dirección radial, entonces el ángulo va a ser 0 grados y el coseno 1. Como todo esto es constante, también sale afuera de la integral, y me queda entonces lambda sobre 2pi epsilon 0, integral, esto se resuelve como, esto ya está resuelto, y diferencial L va a ser directamente, por coincidencia, diferencial R. Va a ser el diferencial radial en el sentido del viaje de positivo a negativo. Entonces esto va a quedar diferencial R sobre R, entre RI y RE, que es el logaritmo natural. Entonces esto me queda lambda sobre 2pi epsilon 0, el logaritmo natural de RE sobre RI. Como el radio exterior es mayor que el radio interior, es un número mayor que 1 y es positivo, o sea, no hace falta arreglar el signo, ya me da una cantidad positiva para la diferencia de potencial. ¿Y qué decir de la carga total encerrada? La integral de superficie, ¿cómo se resuelve? Tenemos que plantear una superficie gaussiana que encierre todo el tubo interior para calcular la carga. Esto me va a quedar entonces la carga sobre epsilon 0. Acá esto es la diferencia de potencia. Esto va a ser entonces la integral del campo eléctrico, que va a ser perpendicular, si yo, digamos, sobre esa superficie gaussiana, veo que el campo eléctrico es perpendicular a la superficie, también alfa es 0, el coseno es 1. Entonces, acá me va a quedar directamente lambda sobre 2pi epsilon 0 por la superficie diferencial X. Es cerrada. Entonces, en este caso, ¿cómo se resuelve esto? ¿No es la superficie del cilindro, profe? Es la superficie del cilindro interior, sí. Acá esto me va a quedar entonces, saco las constantes afuera de la integral, me queda Q sobre epsilon 0 igual a lambda sobre 2pi por epsilon 0, y la integral diferencial S es igual a la superficie que hace aportes al flujo, o sea, la superficie del tubo directamente, sin considerar las tapas, ¿no? Entonces, esa integral es, la superficie del tubo es pi por radio interior en este caso, 2pi por radio, perdón, 2pi por radio, Por la longitud. por la longitud de L, exactamente. Entonces este 2pi se cancela con 2pi. Y acá este radio interior
2 pi por radio interior. Sí, sí, ahí está. Ahí, sí, claro. Cuando calculo el campo, ¿se acuerdan? Era lambda sobre 2 pi epsilon 0 por el radio, acá en el denominador. Entonces, gracias. Me salvaste de nuevo, no sé si era. ¿Eras vos también el que me salvaste hace un rato? Sí, sí, por ahí meto la parte por ahí cuando hago el desarrollo de esto, pero bueno, está bien, es lambda sobre 2 pi epsilon 0 por el radio. En este caso el radio, estamos hablando del radio RI. Está bien, entonces ahí se cancela este con este y me queda la resolución de la integral de superficie. Entonces la capacidad C va a ser igual a Q, acá se cancela epsilon 0 con epsilon 0, va a quedar Q sobre D, acá me queda lambda por L, ¿qué otra cosa nada más? Dividido lambda sobre 2 pi epsilon 0, el logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir cómo trajo C, que justo se me cortó y me perdí? Claro, la capacidad tenemos que relacionar la carga almacenada por uno de los cuerpos conductores dividido la diferencia de potencial entre los dos conductores. Ah, claro. Y acá vemos que Q es lambda por L. Entonces, O sea, C es igual a Q sobre B. Lo que nosotros sacamos en la primera. es la constante que relaciona las dos cantidades. Entonces este se cancela con este y me queda que C es 2 pi por epsilon 0 por el largo dividido el logaritmo natural de la relación de los radios. Entonces, Profe, ¿sí? ahí en B, ¿no faltaría el radio también, ahí abajo, en el denominador? No, porque esto lo hemos resuelto cuando integramos la integral de línea, y esto venía, digamos, de considerar entonces esta constante por la integral de diferencial R sobre R. Y aquí está el radio Sí. ese que a vos no ves dónde está ahora. Claro, claro. Gracias. No, por nada. O sea, el radio Profe. no es que haya desaparecido, sino que en el momento integral apareció acá como el logaritmo natural de la relación de los radios. Profe, una duda que no me quedó claro. ¿Sí? En la parte anterior que habíamos utilizado, ¿cómo se dice? El radio para la superficie del cilindro. ¿Por qué solo usamos el interior? Sí, sí, usamos el interior. En realidad podríamos haber usado cualquier cilindro intermedio, cualquier superficie gaussiana cilíndrica que encierre el tubo interior. Pero, en particular, usamos RI para dar una definición, pero yo pude haber usado una superficie gaussiana cilíndrica que encierre el tubo interior a una distancia R y haber hecho el mismo planteo y hubiera
obtenido el mismo resultado para la carga neta encerrada. Claro, claro, por conveniencia nomás. Sí, sí, sí. En realidad puede ser cualquier superficie gaussiana que encierre el tubo interior. De todos modos, el radio, como vimos recién, se cancela, así que no interviene en el resultado final, para Q. Claro, gracias. No, por nada. Entonces, la capacidad, ¿cómo hacemos para aumentar la capacidad del capacitor cilíndrico? Con mayor longitud, aumenta la capacidad, y acá, fíjense que está ahí explícito, que mientras más se parecen RE con RI, mientras menos distancia de separación hay, esto se asemeja más a 1, el logaritmo natural de 1 es 0, entonces acá esto tendería a infinito, la capacidad, en la medida en que el radio exterior y el radio interior se van aproximando cada vez más. Entonces, por supuesto que no llegan a valer iguales por una cuestión de orden técnico y constructivo, pero se supone que si las distancias de separación son más chicas, la capacidad aumenta, tal como pasaba con el capacitor plano. Como última configuración de simetría, vamos a ver el capacitor esférico. Así, después pasamos a otra cosa. La configuración esférica. Entonces, en este caso vamos a tener dos chapas esféricas, dos superficies esféricas también le vamos a poner radio interior, radio exterior. Me salió medio fiero esto. Póngase que son dos esferas concéntricas, ¿no? Como dos superficies concretas de chapa, de algún material conductor. Esta incluso puede ser una bola maciza, esférica, también de material conductor. Entonces, sin mucho preámbulo, ya vamos entendiendo que, acuérdense que nosotros la configuración esférica para el campo eléctrico, habíamos dicho que era igual, como si toda la carga distribuida en la esfera estuviera concentrada en el centro de la esfera, y a partir de allí, hacia afuera de la esfera, se comportaba como una carga puntual. El campo era K por Q, la carga total sobre el radio al cuadrado, el módulo del campo. Entonces, en este caso, evidentemente, si lo vemos desde afuera, hay dos fuentes de campo, la carga positiva y la carga negativa, que tienen el mismo valor, distinto signo. Entonces la carga total va a ser 0. Y por lo tanto, fuera de la configuración del capacitor no hay campo. ¿Lo ven a eso? Claro, o lo podemos ver como que la esfera interior genera un campo hacia allá, la esfera interior genera un campo como son cargas negativas en sentido contrario, como son las mismas cargas, los módulos de los dos campos son iguales y se anulan entre sí. Lo mismo pasa hacia el interior de la esfera interior, el campo es 0, por estar dentro de un conductor, y que en un punto cualquiera, el campo va a ser, digamos que si hay campo, va a haber campo entre las dos superficies esféricas, y que la esfera exterior no hace aporte al campo
en esta región porque está dentro de la esfera. Entonces, el único que hace aportes al campo eléctrico es la esfera interior. Entonces, la integral de línea para la diferencia de potencial va a ser igual a, ya tenemos el campo eléctrico acá, la integral de K por Q sobre R cuadrado, diferencial de R, supongamos que hacemos un camino radial para la integral de línea, con ángulo alfa igual a 0 grados también. Entonces, esto va a ser entre R interior y R exterior. Entonces, esto me queda K por Q, y acá me queda 1 sobre R, valuado entre R, para ser congruente con un signo positivo, vamos a poner entonces sobre R exterior por R interior, para tomar el módulo del resultado. Ya sabemos que si pongo acá el radio interior, valúo, al ser más chico da un número más grande, que al evaluar en el radio exterior, entonces la diferencia ahí me queda positiva. Todo esto porque estoy tomando el módulo de la diferencia de potencia. Me olvido del tema del signo, me quiero que me dé un resultado positivo. Entonces, en este caso, la capacidad va a ser igual a Q sobre B. Como Q ya está resuelto, no hace falta tomar la integral de Gauss, porque no hace falta tampoco saber la superficie de la esfera interior, porque el Q ya lo tengo como un dato, entonces no hace falta que lo plantee. Se me queda entonces directamente Q sobre B, que es K por Q por 1 sobre radio interior menos 1 sobre radio exterior. Esto se cancela y me queda directamente, para hacer más compacta la fórmula, resolvemos algebraicamente esta diferencia de fracción. Me va a quedar allí este Q, lo vamos a reemplazar por 1 sobre 4pi epsilon 0 para comparar, que dé un resultado comparable a los otros resultados que obtuvimos. Entonces me queda 1 sobre 4pi epsilon 0, reemplazamos K, ¿no? Y acá me queda entonces 1 sobre RI por RE denominador común, y ahí acá me queda RE menos RI. Entonces, esto me queda, no, acá me equivoqué. K es 1 sobre 4pi epsilon 0. Entonces esto pasa arriba, pasa al numerador. 4pi epsilon 0 por RI por RE sobre RE menos RE. Entonces, de nuevo, la capacidad va a depender del tamaño de los radios. Mientras más grande la superficie del capacitor esférico, más grande es la capacidad, y también de las distancias radiales, de tal manera que mientras más chica es la distancia, también aumenta la capacidad. O sea que todo eso tienen en común con el resto de las fórmulas. Moraleja, un capacitor va a ser más grande la capacidad en tanto y en cuanto las superficies enfrentadas sean más grandes y que la distancia de separación entre ellas sea más chica.
Hay una cuestión que yo creo que en el ejercicio, en el práctico hay un ejercicio así, que plantea una bola redonda cargada de radio R como un capacitor. En este caso, si esta esfera está aislada, la esfera exterior se supone que está en infinito. O sea que cualquier cuerpo conductor aislado, cargado, puede ser considerado como un capacitor también. En este caso, al tener la superficie exterior, este radio E se va al infinito, lo que tenemos que hacer para no quedar con un infinito acá, infinito sobre infinito es indeterminado, acá, en el paso previo, el radio E infinito anula esa fracción y directamente en este caso me queda la capacidad como 4pi por epsilon 0 y el radio. El radio está en el denominador acá, pasa al numerador el radio de la esfera. La capacidad en ese caso me queda así. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, vamos a pasar dentro de los capacitores a otro tema. Hoy vamos a alcanzar a ver dos temas, que es conexión de capacitores y la energía de formación del capacitor cargado. Entonces vamos a empezar con la energía de formación del capacitor cargado, tomando en cuenta lo que ya estuvimos viendo del capacitor, del potencial y la energía potencial. Supongamos que tenemos un capacitor que yo voy a proponer así de placas planas, paralelas, pero puede ser de cualquier forma, conductores, ¿no? El tema es que si está descargado, cuando pase el primer electrón de una placa a la otra, que aparece un ligero desequilibrio de cargas, al principio no cuesta nada, porque no hay campo existente. Cuando paso el segundo electrón, digo el segundo electrón como si yo pudiera manejar los electrones, pero imaginemos que lo que estoy pasando son cargas muy pequeñas, ¿no? Al pasar el segundo electrón, ya hay un campo previo. Débil, pero hay un campo previo. Entonces, me va a costar trabajo hacer ese trasvase porque los electrones tratan de aferrarse a los protones con fuerzas de atracción y de separarse del otro electrón por fuerza de repulsión. Entonces, cada vez que estoy haciendo ese pasaje, estoy trasladando, cada vez me cuesta más trabajo. Entonces, si termino el trabajo y queda cargado el capacitor con carga Q menos Q total, ¿cuánto es la energía almacenada desde el punto de vista del trabajo que tuve que realizar? Entonces, en ese caso, vamos a valorar esa energía como una energía potencial U. Y habíamos dicho que si hay una diferencia de potencial previa, hacer el pasaje de una microcarga de un punto al otro va a ser igual al valor de la carga por la diferencia de potencial. Entonces acá vamos a plantear, mejor dicho, un diferencial de trabajo como un diferencial de carga por la diferencia de potencial previa.
Esta microcarga, por supuesto, a la diferencia potencial no la aumenta ni le disminuye mucho, porque es una carga muy pequeña, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer acá, a partir del trabajo, es integrar, para obtener la energía potencial total, integrar el trabajo entre 0, cuando estaba descargado, y la energía potencial U que quiero obtener, la energía total almacenada. Y acá voy a tener que integrar entre 0, el capacitor descargado, y la carga final. Diferencial Q, y B, la diferencia potencial previa, vendría a ser la carga previa, capacidad es Q sobre B, entonces B es Q sobre C. Pero nada más que acá, en cambio de poner esta Q grande, voy a poner la Q que está variando. ¿Por qué? Porque esta diferencia potencial B es la que está cambiando a medida que el capacitor se está cargando. Entonces, esta es la carga Q, esta la que va dentro de lo que es la variable de integración, y es la misma que esta, que diferencia el Q, porque es la carga que se va agregando. Es la misma variable. Entonces, integrar esto es justamente un medio, la integral es un medio Q sobre C. ¿Lo ven a eso? Es la misma variable. Entonces esto me queda un medio de Q sobre C. Q al cuadrado, un medio Q al cuadrado. La integral de Q. O sea que la energía total almacenada en forma electrostática, puedo expresarlo de esta forma, o reemplazando que B es Q sobre C, puedo poner también un medio Q por B, o puedo poner también, reemplazando un medio C por B. Son las distintas alternativas de calcular la energía potencial almacenada. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Entendí? No sé si había puesto el título al principio y lo borré, pero esto es energía almacenada en el capacitor cargado. Estamos flojos con el pizarrón, pero sigue el título acá en el capacitor cargado. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema. Dentro de los capacitores dijimos en los circuitos eléctricos hay alternativas para conectar cuando tengo más de un capacitor. Entonces vamos a ver conexionado de capacitor.
tenemos, por ejemplo, el símbolo para el capacitor en un circuito eléctrico. Es un símbolo que refleja más o menos lo que es un capacitor plano, sin que necesariamente sea un capacitor plano. Por ejemplo, es una representación simbólica, ¿no? Entonces se designa el capacitor C, y si hay varios capacitores, se los empieza a numerar con un subíndice, C1, C2, etc., ¿no? Si están cargados, está hecho el pasaje de cargas de una placa a la otra, se designará con la carga Q1, cada capacitor, y que entre las placas va a haber una diferencia de potencial B1. Así es como la representación electrostática de la situación de los capacitores. Esta tendrá entonces carga Q2, diferencia de potencial B2, y así sucesivamente. Entonces vamos a ver desde el punto de vista del conexionado qué es lo que ocurre cuando interconecto capacitores. Entonces supongamos que tenemos 3 capacitores. En principio descargados. Tengo C1, tengo C2 y C3. Entonces hay 2 conexiones básicas para interconectar los capacitores, y luego habrá interconexiones mixtas, circuitos mixtos que se llaman, donde hay una combinación de los distintos tipos de conexionado. Los conexionados básicos son el serie y el paralelo. Una opción que tengo es entonces la conexión en serie, donde voy a colocar un capacitor seguido del otro, así en tándem, C1, C2 y C3. Y yo quiero saber, desde un punto de vista práctico, y desde los bornes AB, cuánto es la capacidad equivalente de esos 3 capacitores. Entonces, para reconocer eso, vamos a suponer que lo vamos a cargar. Lo vamos a cargar incluso de forma virtual, supuestamente, con una fuente de cargas que vamos a suponer cómo es el proceso de carga, y luego borramos todo eso porque no hace falta que, para obtener la capacidad equivalente, no hace falta que los capacitores estén cargados. Todo acá depende de la geometría. Ya sabemos que un capacitor, el resultado de sus integrales de líneas y de superficie, depende de la geometría de las formas y las distancias de separación. Y digamos que cuando combino los capacitores, la electrostática también manda que hay un acople o una suma de todas esas geometrías, pero de todas maneras todo el sistema está dentro de lo que es las ecuaciones lineales del campo. Entonces la capacidad C total equivalente también va a ser una constante. Entonces lo que queremos obtener es la capacidad C equivalente, o la capacidad total, como se suele denominar también. Si supongamos que esta fuente de cargas aplica acá una diferencia de potencial electrostática B, una B total entre A y B, entre los bornes A y B. Si yo hago la integral de línea por acá y vuelvo al mismo punto como estoy en electrostática, esa integral de línea da 0,
lo cual me dice que todas las caídas de potencial que hay a lo largo del circuito cerrado, habrá términos positivos y negativos que me dan 0 como resultado final. Eso en electrodinámica lo vamos a ver como la segunda ley de Kirchhoff. Acá en este caso, en electrostática y hablando de circuitos de capacitores, no es que vamos a aplicar una ley de Kirchhoff, se podría hacer una analogía, pero pensemos así. Eso que yo les digo, de que la integral de línea cerrada va a ser 0, porque es una característica del campo eléctrico, vuelvo al mismo punto, la diferencia de potencial es 0. Quiere decir que B es igual a B1 más B2 más B3. ¿Por qué? Porque cuando estoy recorriendo por acá, como estos son cables conductores, no hay caída de tensión, supongamos que sean conductores perfectos, no hay caída de potencial electrostática, lo mismo acá, y lo único que una vez cargado el capacitor, los capacitores, todo esto es virtual, ¿no? Una vez cargados los capacitores, donde va a haber diferencia de potencial va a ser entre las placas. Y como estoy transitando la integral de línea así, se suman todas las diferencias de potencial. Y las cargas, ¿qué va a pasar con las cargas? Fíjense que esto que yo remarco en rojo acá, cuando fue el proceso de cargas, esta H está aislada desde el punto de vista de los desplazamientos de carga libre. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Las cargas serán iguales. Claro, como estos son desplazamientos internos en cada H, resulta que las cargas de los capacitores es la misma en todos los capacitores. Carga Q1, Q2 y Q3. Entonces, visto desde A y B, este capacitor equivalente tiene la carga Q1 del lado izquierdo y tiene la carga Q3 del lado derecho, pero son iguales. O sea que el capacitor equivalente va a tener una carga Q generalizada igual a Q1, igual a Q2, igual a Q3. Y que la diferencia de potencial va a ser B. Entonces el capacitor equivalente igual a Q sobre B me va a quedar Q, que es la carga de cada capacitor, dividido B1 más B2 más B3. Lo puedo resolver así, o quedarme conforme así, o puedo plantear, como acá, digamos, en este planteo, estoy suponiendo que hay cargas y diferencias de potenciales reales, y yo había dicho que íbamos a hacer todo virtual, tendría que tratar de resolver esto para quedarme en un caso, digamos, de resolver el capacitor equivalente sin necesidad que esté cargado los capacitores. Entonces, en este caso, este capacitor equivalente lo vamos a plantear, vamos a hacer la inversa para poder resolver esa suma en el denominador. Vamos a plantear la inversa del capacitor equivalente, igual entonces a B1 más B2 más B3 sobre Q. Pero yo puedo plantear acá que Q es lo mismo que Q1, Q2, Q3 y distribuir el denominador. Con lo cual, la inversa del capacitor equivalente es la suma de las inversas de los capacitores individuales conectados en serie.
Y así como yo planteo 3, pueden ser n capacitores en serie, y el resultado será el mismo, ¿no es cierto? La inversa del capacitor equivalente, como la suma de las inversas de los capacitores. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, bien. Perdón, profe, ¿puede explicar de vuelta por qué Q1 es igual a Q3? Q1 igual a Q2 igual a Q3, ¿no es cierto? Igual a Q en general. Porque cuando se produjo este proceso de carga de los capacitores, esta H que yo remarqué en rojo, no tuvo desde el exterior, no se le agregó carga ni se le quitó carga desde el exterior, ¿sí? Entonces los desplazamientos de carga que pudieron haber habido son internos de la H. Entonces, si esta diferencia de potencial fuerza que acá se cargue positivamente, al frente se va a cargar negativamente, y va a haber un desplazamiento de cargas, una polarización. En la clase que viene vamos a ver un poco más de qué se trata el tema de la polarización o carga inducida. Pero acá, evidentemente, estas cargas negativas son iguales que estas positivas, porque no hay agregado de carga desde el exterior, ¿lo ves? Pues está aislada esa H. No sé si está claro. ¿Quién me preguntó? Yo había preguntado. Creo que ahí se entiende un poco. Claro, al estar aislada la H, este desplazamiento de cargas interno hace que la placa negativa tenga la misma carga que la placa positiva. La negativa del C1 tiene la misma carga que la positiva del C2. Y así sucesivamente, llegas a concluir que todas las cargas son las mismas. Fíjense que cuando se conectan capacitores en serie, pensarlo matemáticamente, el capacitor equivalente resulta ser más chico que el más pequeño de los capacitores. Muchas veces se utilizan estos circuitos en series para adaptar valores de los capacitores. Por ejemplo, hay una cualidad de los capacitores que se consiguen comercialmente, que es la máxima tensión de servicio. A lo mejor yo entre A y B tengo una tensión de 1000 voltios, supongamos. 1000 voltios. Y los capacitores son aptos hasta 220 voltios. Una forma de dar algún viso de solución, si yo tengo que usar esos capacitores, sería conectarlos en serie, dos capacitores iguales, para que la tensión parcial de cada capacitor no exceda los 220 voltios. Por supuesto que el capacitor equivalente va a ser más chico que los capacitores individuales. Porque digo que el capacitor equivalente yo tengo una duda. numéricamente, ustedes... ¿Cómo? Va a ser más chico. Tengo una duda. ¿Por qué Sí. queda a la inversa la capacitancia equivalente? Claro, fíjate que en principio habíamos quedado allí. Que el capacitor es Q sobre B. La carga del capacitor visto desde afuera, cuando vos ves las placas izquierda del C1 y la derecha del C3. Esta es la carga Q,
desde ese punto de vista, dividido B, que es la diferencia de potencial total. Cuando vos vas a reemplazar, acá te queda Q sobre B1 más B2 más B3. B es igual a la suma de las caídas de tensión. ¿Ves a eso? Sí, eso sí lo Hasta acá, veo claro. bien. Hasta ahí Pero como sí acá te queda, le entiendo. claro, te queda acá una suma en el denominador. A la hora de querer resolverlo por una fórmula más compacta, no podés porque tenés esta suma en el denominador. ¿Qué hacemos? Hacemos la inversa. La inversa del capacitor equivalente, y ahí sí te queda cómodo para distribuir las cargas Q en cada término, y te queda que el capacitor equivalente, la inversa, es la suma de las inversas. O sea, es por Se corta. conveniencia. Sí, por una cuestión de conveniencia, exactamente. Porque Gracias, cuando profe. hablo en estos términos, no estoy diciendo qué valor de carga, qué valor de diferencia de potencial, simplemente estoy dando los valores de los capacitores. Entonces, fíjense que numéricamente, si ponen a pensar, el capacitor más chico, supongamos que sea C1, la inversa va a ser un número más grande, comparado con el resto, ¿no? Entonces, la inversa del capacitor equivalente me va a resultar más grande que ese término, que cada uno de los términos en particular, pero también de ese término C1, que supongamos que sea el más chico. Y entonces, al plantear, esto es la inversa del capacitor equivalente, cuando querés obtener el capacitor equivalente, vas a hacer la inversa de ese número, te va a dar un número más chico aún. Entonces, esa es la razón. Numérica. Numérica y física, por supuesto. Bueno, por último vamos a plantear la conexión en paralelo. ¿Ya vieron en el práctico algún ejercicio de capacitores? No, profe. Pero No, ya no, no, deben no. estar por empezar. Pero sí, sí, justo hoy creo que terminamos con la unidad anterior. Ah, perfecto. La de potencia. Eso no me salía. Bueno, la conexión en paralelo vendría a ser conectar los capacitores a nudos en común. Circuito, se llaman circuito escalera C1, C2 y C3. Acá tenemos, visto desde el exterior, los bornes A y B. Entonces también planteemos conectarlos a una fuente, aunque sea virtual, de diferencia de potencial B, y de que también, aparte de mantener la diferencia de potencial, aporta cargas, como si fuese una pila. Entonces, las cargas, digamos, van a ser tales que del lado izquierdo de cada uno de los capacitores se van a colocar las cargas positivas. Y del otro lado, las cargas negativas. La diferencia de potencial de cada uno de los capacitores
sea, acá vamos a tener Q1, Q2 y Q3. B1, B2 y B3. Pero al hacer la integral de línea cerrada, no importa el camino. Entonces, cualquiera de las tres alternativas para cerrar la integral de línea me da lo mismo. ¿Mm? Con lo cual, quiere decir que la caída de tensión acá es lo mismo que la tensión aplicada. Entonces, B es igual a B1, igual a B2, igual a B3. ¿Mm? ¿Lo ven a eso? ¿Podría repetir, profe? Digo que cuando vos planteás en electrostática hacer la integral de línea cerrada de camino igual a 0, por ejemplo, este es el camino, la tensión aplicada B es igual a la caída de tensión en el capacitor B3. B es igual a B3. ¿Sí? Acordate, si vos volvés al mismo punto con la integral de línea, en electrostática esto te da 0. Quiere decir que la tensión entre A y B es lo mismo que la caída de tensión en el capacitor 3. Bien, gracias, profe. ¿Sí? Sí, sí, de nada. Claro, este camino, por ejemplo, con un cable de conexión, no hay caída de tensión aquí. La caída de tensión recién aparece cuando paso de una placa a la otra. Cuando vengo así, aparece entre A y B, debido a la fuente. Entonces, B es igual a B3. Pero a su vez, si hago el camino así, B es igual a B2, y si hago el camino así, B es igual a B1. O sea, esto es como si todo esto que voy a resaltar en rojo, todo esto es como si fuese la placa positiva del capacitor equivalente. Y con respecto a la placa negativa está la misma diferencia de potencial B. Y con esa misma visión del capacitor equivalente, este que yo remarqué en rojo acá, las cargas acumuladas, las cargas almacenadas, es fácil darse cuenta que van a ser la suma de las cargas. Digamos, la carga total almacenada va a ser igual a Q1 más Q2 más Q3. ¿Lo ven a eso? Porque es como si fuese una sola placa, la placa positiva. Al estar al mismo potencial todas las placas, las cargas se van a sumar. Exactamente. Justamente por eso son los dos circuitos básicos. Entonces, en este caso, la capacidad equivalente, que es igual a Q sobre B, me va a quedar Q1 más Q2 más Q3. Y acá podemos dividir por B, reemplazar por cada uno de los valores. Entonces, el capacitor equivalente es la suma de los capacitores individuales. Ese es el resultado de la conexión en paralelo. Se suman las capacidades. Y por supuesto, en este caso, el capacitor equivalente va a ser más grande que el capacitor más grande. Fíjense en esa paradoja o ese juego de palabras con respecto al capacitor en serie. Acá
el resultado va a ser más grande en la capacidad. Entonces, cuando ustedes vean un ejercicio que les va a dar Javier en la guía de capacitores, cuando les diga, vamos a conectar, vamos a resolver un circuito mixto, hay que tener cierta visión de cómo resolver ese problema. O sea, va a venir a decir, bueno, acá vamos a conectar un capacitor C1, que va a estar en serie con un C2, y a su vez van a estar en paralelo con otro capacitor C3, y esto va a estar en serie con C4, y así sucesivamente, ¿no? Que puede estar en paralelo con C5, y que desde el punto de vista AB les pregunte cuál es el capacitor equivalente. Puede ser de forma virtual o en forma real, de decir, bueno, vamos a plantear que los capacitores están cargados y que queremos resolver el circuito de las cargas y de las diferencias de potencial. A lo mejor el dato es que entre A y B conecto una fuente de diferencia de potencial B y quiero saber la carga total almacenada en este sistema de capacitores. Entonces, tengo que ir resolviendo por partes. Primero resuelvo la serie C1 más C2, con lo que ya conozco, con lo que vimos recién. Resuelvo que ese capacitor equivalente va a estar en paralelo con C3, resuelvo otro capacitor equivalente acá, en serie con C4, y por último, en paralelo con C5. Entonces resuelvo un capacitor equivalente desde el punto de vista AB y obtengo la carga total almacenada. Acá me va a quedar la carga almacenada como este capacitor equivalente por T. Entonces, si Javier es malo y dice, bueno, aparte de la carga total almacenada, quiero saber cada capacitor qué carga tiene y qué diferencia de potencial tiene. Entonces hay que empezar a desandar el camino, en ese caso. Y darse cuenta una cosa, acá, digamos, por ejemplo, todo lo que voy a remarcar en rojo va a estar al mismo potencial. Todo ese armazón es un solo cuerpo conductor que va a estar al mismo potencial. Este otro cuerpo va a estar también al mismo potencial. Hasta ahí. Acá, al medio acá, no sé lo que pasa. Pero también tengo que darme cuenta, por ejemplo, que la carga total Q del capacitor equivalente va a estar distribuida en esta placa, más la carga que está en esta placa, más la carga que está en esta placa. O sea que puedo saber que Q es igual a Q1, más Q3, más Q5. Q lo resolví. Cuando les digo que vamos a tener que desandar el camino andado, es porque vamos a tener que volver a ver cuál es el capacitor equivalente de esto. Y fíjense que la Q5 yo la podría sacar, si tengo datos C5, por
podría sacar Q5 directamente como B por C5. Porque B es la tensión aplicada a C5 multiplicada por la capacidad me da la carga. Entonces, fíjate, por ejemplo, esto es una cuestión de ir analizando, ¿no? La carga Q5 y tengo la carga Q, puedo sacar Q4 por diferencia. La carga Q va a estar distribuida acá y acá, y por diferencia puedo sacar cuánto vale Q4. Si calculo cuánto vale Q4, puedo calcular la diferencia de potencial a bornes del C4, y así calculo B4. ¿Me van siguiendo? Y luego, claro, puedo ir haciendo así o puedo ir trabajando con los capacitores equivalentes parciales que había obtenido, o la puedo cancherear así. Es una cuestión de elegir cuál es el mejor camino para terminar resolviendo esto, ¿no? Entonces, una vez que obtuve B4, puedo calcular B3 como B menos B4, porque B es la tensión total aplicada en todo este circuito de líneas, ¿sí? Y le resto B4 y obtengo B3. Y así puedo obtener Q3, ya tenía Q5, saco Q1, y así voy desandando el camino. ¿Sí? Claro, una vez que, por ejemplo, fíjate que si resolves Q1, pues calculas Q5 y Q3 y tenés Q, por diferencia calculas Q1. Si tenés Q1, es igual que Q2, porque estos dos están en serie, tienen la misma carga. Y la diferencia de potencial de B2 la podés sacar también como a partir de B3. Esta diferencia de potencial en C3 es la misma que aplica acá. Entonces, si tenés las cargas, sacás las diferencias de potenciales. Bueno, la clase que viene vamos a ver... ¿Cómo? Ah. Sí, es cuestión de ir desandando el camino, como le digo, volver a la fuente, a cada capacitor, para resolver la carga y la diferencia potencial de cada uno. La clase que viene vamos a empezar viendo el concepto del dipolo, y vamos a ver la polarización de la materia, vamos a ver cualitativamente de qué se trata cuando tengo un aislante en presencia de un campo eléctrico, cómo se polariza, por qué se polariza, y cómo estos dipolos elementales van a influir en un campo eléctrico, arrojando una resultante apreciable, y la característica dada por la constante dieléctrica de los materiales, y a partir de allí ver qué pasa con la capacidad cuando colocamos un dieléctrico. Un dieléctrico es básicamente un material aislante, no deja pasar la electricidad, pero aún así tiene efectos eléctricos, electrostáticos. Eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta. O sea, profe, la próxima clase vemos dieléctricos y la siguiente el parcial. Claro, hasta ahí entra en el parcial. Sí, sí. Después seguramente cuando ustedes, eso va a ser el miércoles que viene, el lunes siguiente podemos hacer
una clase de consulta con ustedes a medida que vayan estudiando la materia. Nos ponemos de acuerdo en algún horario para encontrarnos en Zoom y hacemos una clase de consulta por cualquier duda que pueda haber. Bueno, Bueno, profe, profe. Bueno, No, profe, que muchas tengan gracias. buena noche. nos vemos, profe, que ande bien. Chao, gracias. Chao.